Queridos amigos, Evo Morales no podrá volver a aspirar a la presidencia de Bolivia. Álvaro García Linera, su vicepresidente, tampoco podrá aspirar. Evo, a regañadientes, aceptó su derrota en el referéndum sobre la modificación de la Constitución que le permitiría eternizarse en el poder. Hasta pocas horas antes, la presidenta del Congreso, una partidaria de Morales, insistió en que habían ganado el referéndum. Según cuenta la oposición, no pudieron perpetrar el fraude por la firmeza de los grupos que custodiaban las actas y porque el Tribunal Superior Electoral no se prestó a la trampa. Las dos encuestadoras que habían hecho recuentos a pie de urna adelantaron los resultados con una precisión impresionante. Vulnerarlos hubiera desencadenado una impredecible ola de violencia. ¿Por qué perdió Evo Morales? A mi juicio, porque el socialismo del siglo XXI vive el inicio de su hundimiento definitivo. La victoria de Macri en Argentina, de la oposición venezolana en la Asamblea Nacional, de Jimmy Morales en Guatemala y los inmensos problemas de Lula da Silva con la justicia brasileña señalan ese rumbo histórico inexorable. Pero en el caso boliviano hay otro elemento que fue devastador para Evo Morales: la tremenda corrupción que existe en el gobierno, algo muy grave porque sucede en el país más pobre de Sudamérica. Lo acaba de señalar Jaime Aparicio Otero, ex embajador de Bolivia en Washington, en un artículo publicado en El País bajo el título de Bolivia, tragicomedia en 5 actos. El primer escándalo fue el proyecto Fondo Indígena. Se robaban el dinero o una parte sustancial de ese dinero destinado a financiar el desarrollo de organizaciones rurales y campesinas. El segundo caso de corrupción fue la adjudicación ilegal de unos 600 millones de dólares a una empresa china cuyo gerente resultó ser una ex amante de Evo Morales. El tercer caso de corrupción, una investigación acuciosa, demostró que el vicepresidente Álvaro García Linera había falsificado sus credenciales académicas y no era cierto que se había graduado de una universidad mexicana. El cuarto caso, no de corrupción, sino mucho más grave aún, fue de asesinato. Los partidarios de Evo Morales le prendieron fuego a la alcaldía de la ciudad de El Alto, dirigida por una alcaldesa indígena de la oposición muy popular llamada Soledad Chapetón, y mataron a 6 personas. En definitiva, 3 casos gravísimos de corrupción y uno peor aún de asesinato afectaron decisivamente la imagen de Evo Morales, que ya no puede posar como un defensor de los pobres en Bolivia, porque sencillamente no lo es. Se trata, como muchos, de un político encallecido, afianzado en el poder por una combinación de intereses económicos, supersticiones ideológicas y una peligrosísima apuesta por enfrentar a los bolivianos en el tema de la raza, algo que se consideraba superado desde que en 1952 el luego presidente Víctor Paz Estenssoro llevó a cabo la Revolución Nacional al frente del MNR. El artículo del embajador Aparicio acaba recordando la responsabilidad de los comunistas españoles dentro del partido Podemos, financiados por los chavistas venezolanos, responsabilidad muy especial en la redacción de la Constitución fundamentalmente antirrepublicana que creó el Estado plurinacional boliviano. ¿Y qué viene ahora? Evo ha dicho que ha perdido una batalla, pero no la guerra. Es una lástima que no entienda que esta derrota es el principio del fin y que no ensaye una salida decorosa de la historia. A partir de ahora su poder declinará rápidamente. Los bolivianos no quieren más corrupción, no quieren más producción de cocaína, no quieren más trampas. El péndulo de la historia se ha movido en la dirección contraria.